Café con la Escuela Judicial. El día de hoy vamos a continuar con el tema la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y al igual que la vez anterior, nos acompaña don Guillermo Arce Arias. Bienvenido, Guillermo, nuevamente a hablar de este tema tan interesante. Muchas gracias, Maribel. Aquí estamos de nuevo compartiendo con usted y con todos los que nos están viendo. Hoy vamos a hablar propiamente de lo que es cuáles son las novedades que nos aporta esta ley 9699 en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, hablar de la ley es en sí misma una novedad desde el punto de vista del ordenamiento jurídico costarricense. Pero sin duda alguna que el cómo se va a juzgar a las personas jurídicas, cómo la vamos a llevar a un proceso penal, cuáles pueden ser esas consecuencias por su actuar delictivo, es sin duda alguna uno de los aspectos que llama más poderosamente la atención, es decir, lo que podríamos llamar los aspectos procesales que nos viene a establecer la ley. Empecemos, ¿cómo se cita una persona jurídica? Bien. En estos casos, ¿verdad? Claro, la ley establece un orden puntual acerca de la citación de las personas jurídicas. En primer término, las personas jurídicas van a ser citadas por medio de su representante legal, por medio de su apoderado o por medio de su agente residente. ¿De acuerdo? Cuando no sea posible llevar a cabo la citación a alguno de ellos, se va a llevar a cabo en el domicilio social que conste en el registro. Ahora bien, puede suceder que no sean ubicadas estas personas y tampoco se puede llevar a cabo en el domicilio social. Entonces, la ley establece que va a ser mediante un edicto que se va a publicar, se va a dar 30 días para que la persona jurídica, por medio de su representante, se apersone al proceso penal. Ya si de esta forma no se apersona a nadie, va a ser designado un defensor público, se va a asignar un defensor público para que ejerza como curador procesal de esa persona y además lleve adelante la defensa penal de la persona jurídica. Eso de la defensa pública era lo que habíamos comentado en la entrega anterior, ¿verdad? Sí, sin duda alguna es uno de los elementos particulares, ¿verdad? No en las normativas de otros países. Al momento de revisarlas, pues no contienen esta particularidad que la nuestra sí tiene de asignar un defensor para la defensa y para la curatela. ¿Quién representa a las personas jurídicas ya en el proceso como tal? Bien, el representante de las personas jurídicas va a ser aquella persona que esté designada, tal y como lo dice su nombre, va a ser designada por la persona jurídica. La persona jurídica puede variar, cambiar en cualquier momento como una persona física de su representante, ¿verdad? Como también puede hacerlo de su defensor, con la particularidad de que de no hacerlo se lleva a la asignación del defensor público. El representante, los apoderados, los administradores pueden ejercer la representación de esa persona jurídica dentro del proceso penal. ¿Y si hubiera algún conflicto de intereses en estos casos? ¿Quién la representaría? En los casos del conflicto de intereses, la ley es muy clara. El juez o la jueza que advierta de un conflicto de intereses entre la persona jurídica y su representante debe comunicarlo e indicarlo inmediatamente a la persona jurídica para que éste cambie de representante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de un socio, de un accionista, de un apoderado, de un miembro del órgano director o de un administrador de la persona jurídica que esté siendo imputado en este asunto, no puede llevar adelante la
representación de esa persona jurídica. Hay una colisión de intereses entre la defensa penal de esa persona y la defensa penal de la persona jurídica, por lo tanto no puede representarla. Y en casos como esos es donde el juez o la jueza debe comunicar de inmediato a la persona jurídica para que cambie, para que asigne otro defensor, otro representante de la persona jurídica. Ajá. ¿De qué garantías o cuáles son las garantías de que goza una persona jurídica dentro del mismo proceso? Este es un tema que llama poderosamente la atención, ¿verdad? Cuando una persona jurídica es llevada a un proceso, nos preguntamos normalmente, ¿y cómo se hace para que esta persona jurídica se desenvuelva o se desarrolle durante el proceso? La ley establece que la persona jurídica tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que la persona física imputada por un delito en el proceso penal. De manera tal, siempre que le sean aplicables, evidentemente, de manera tal que todos los derechos como el de defensa, el derecho a ser oído, el derecho de audiencia, todos estos derechos van a contar con ello la persona jurídica. Eso sí, la ley hace una excepción muy puntual, y es que a las personas jurídicas no se les puede otorgar un criterio de oportunidad, de manera tal que siempre está el Ministerio Público obligado a, en los casos que proceda, ejercer la acción penal en contra de la persona jurídica. ¿Y puede ser decretado rebelde? Sí, la persona jurídica. Claro, la persona jurídica, al igual que la persona física, se le puede decretar una rebeldía dentro del proceso penal. Esa rebeldía va a proceder cuando no sea posible encontrar al representante legal que ya ha sido designado en el proceso, abandone sin comunicación el ejercicio de la representación, o cuando la persona no se habida en el domicilio que fijó en el proceso, o cuando lo modificó sin avisar. En estos casos, la consecuencia del dictado de la rebeldía es la asignación inmediata de un defensor público para que lleve adelante la curatela de la persona jurídica, pero además la defensa penal de esa persona jurídica. Entonces, nuevamente tenemos la defensa pública asumiendo, digamos, curatelas y demás, aparte de todo lo que es propiamente penal. Efectivamente. ¿Y puede ser sujeto de conciliación o de suspensión del proceso a prueba la persona jurídica como tal? Sí, nuestros legisladores y legisladoras al momento de aprobar la ley creo que se preocuparon mucho por ser muy específicos en este tema. La persona jurídica puede someterse a cualquiera de las medidas alternativas al proceso penal que vienen establecidos en la ley. Por ejemplo, la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del daño son medidas a las que puede someterse una persona jurídica siempre y cuando le sean exigidos aquellos requisitos que le sean aplicables, evidentemente, a la persona jurídica. ¿Particularidades, digamos, de la etapa intermedia? Bien, primero que existe la posibilidad, al igual que estas medidas alternas, de que la persona jurídica se someta a un procedimiento especial abreviado, ¿verdad? Esto está también específicamente establecido en la ley. Lo otro importante es que la audiencia preliminar se va a llevar a cabo, evidentemente, frente a una acusación que va a tener que presentar el Ministerio Público en contra de esta persona jurídica, y al igual tendrá que pasar todo el mecanismo de control que se ejerza jurisdiccionalmente sobre esa acusación y determinar si el asunto es elevado a juicio o no. ¿Y en cuanto a medidas cautelares? Bueno, esta es otro punto neurálgico, ¿verdad? Las medidas cautelares que pueden imponerse, con la particularidad de que las medidas cautelares no solamente pueden
imponerse en alguna etapa del proceso. Es decir, estamos acostumbrados a que en caso de personas físicas las medidas cautelares solo son procedentes mientras el proceso dure, ¿verdad? En el caso de personas jurídicas, las medidas cautelares pueden imponerse durante la tramitación del proceso y posterior a la tramitación del proceso cuando deba de cumplirse una sanción. Es decir, se llevan a cabo o se da la figura de la medida cautelar aún en la etapa de cumplimiento o ejecución de la pena. Estas medidas cautelares, de una manera muy puntual, es la anotación en el registro, al margen del registro del proceso, y la inmovilización, es decir, la orden emitida por un juez, una jueza de la República, para que esa persona jurídica no pueda transmitirse o trasladarse, no pueda fusionarse, no pueda escindirse, no pueda realizarse ningún movimiento sobre esa persona jurídica. Pero si para garantizar el cumplimiento de una eventual sanción a imponer, así como para garantizar el cumplimiento de la sanción a imponer, fuese necesario algún movimiento sobre esa persona jurídica, absorción, fusión, transformación, etcétera, debe contar con la autorización del juez o de la jueza de la etapa en la que se encuentre. Entonces, tratándose de garantizar el cumplimiento de una sanción o el pago de una posible sanción futura, el juez puede autorizar este tipo de movimientos y evitar la inmovilización. Ahora que usted habló de sanciones futuras, hablemos de las penas, de las penas que se pueden dictar contra esta persona jurídica. Esto es lo que llama más poderosamente la atención, ¿verdad? Cuando se habla de esta ley de responsabilidad penal de las sanciones jurídicas, siempre surge primero el tema, bueno, ¿qué clase de pena se le impone a una persona jurídica? La ley habla de penas y no habla puntualmente de sanciones, ¿verdad? Y las divide primero en principales y accesorias. Siempre que una persona jurídica sea declarada responsable penalmente, se le impone una pena de multa, que varía. Si esa persona jurídica es una persona jurídica compleja o grande, la sanción puede ir desde los 1,000 hasta los 10,000 salarios base. Si la persona jurídica fuese pequeña o mediana, esa sanción pecuniaria de multa va de los 30 hasta los 280 salarios base. Es una pena de multa. Es una pena bastante fuerte. Estamos hablando de salario base. Claro, es bastante significativa. Pero bueno, ahí entra la dosificación que ha de hacer el juez a efectos de no aplicar una pena desproporcionada, pues la proporcionalidad es un principio rector también de las sanciones a imponer. Otro caso de sanciones principales, pero no de carácter obligatorio, la inhabilitación de la persona jurídica de 3 a 10 años para participar en todo lo que son concursos, asignación de beneficios, contar con, beneficios a nivel tributario o a nivel de la seguridad social durante un periodo de tiempo que va de los 3 a los 10 años. Participar en concursos, como lo dijimos, y en licitaciones de carácter público. Ahora bien, y la que es considerada como, o también se le ha llamado, la pena de muerte de las personas jurídicas, que es aquella sanción que se impone para disolver
la persona jurídica. Es la disolución de la persona jurídica, se decide que esa persona jurídica ya no va a existir más, ¿verdad? Siempre y cuando la creación de esa persona jurídica haya sido la comisión del delito en particular o el giro de esa persona jurídica sea en aquellas actividades en donde se generen los delitos por los cuales se les persigue. ¿Y cuáles son los criterios que debe tomar en cuenta las personas juzgadoras para determinar la sanción que va a poner o las penas, como usted nos hablaba? Para determinar qué sanción se va a imponer y el cuánto se le va a imponer, ya sea de multa desde el extremo mínimo al extremo máximo, o bien si lo que se va a hacer es inhabilitar o se le va a sancionar con algún tipo de inhabilitación para alguna actividad específica, la ley establece criterios, podríamos llamarlos generales, o que son aquellos que están establecidos en el artículo 71 del Código Penal, los elementos de forma, tiempo y lugar en que fueron llevados a cabo el hecho, los elementos objetivos y subjetivos que vienen establecidos en el Código Penal, pero también establece algunos de carácter especial. Uno de ellos es el tamaño de la empresa y su capacidad económica. El otro es, por ejemplo, si los hechos delictivos fueron cometidos por personeros de la persona jurídica, digamos, miembros de los órganos de decisión, administradores, apoderados o quienes tienen la facultad de decidir en nombre de la empresa, o si fueron realizados por empleados, por así llamarlos, o por intermediarios, por no contar con un adecuado sistema de control, sistema normal, efectivamente. Y aquí es donde entra precisamente, que lo habíamos hablado en la ocasión anterior, el modelo de organización o el modelo de compliance penal. Es decir, aquí el juez tiene que evaluar el modelo de compliance que tenga esa empresa, el modelo de organización que cuente esa empresa, para determinar su eficacia y su idoneidad a efectos de evitar la comisión de delitos, para dosificar la pena, es decir, para determinar ese quantum de la pena. En este caso, entonces los empleados o los trabajadores o colaboradores que llamamos modernamente de esa empresa tienen que tener conocimiento de los modelos de organización. Claro. Uno de los requisitos que establece la ley para los modelos de organización en nuestro país es que sean comunicados a todos los colaboradores o empleados de esa empresa, incluso que sea incluido ese reglamento, esa normativa, ese modelo de organización en los contratos laborales para el personal que ingresa a laborar, como una forma de que se comprometa con el cumplimiento interno de esa normativa interna. Y se pueden atenuar, volviendo al tema de las penas, ¿se pueden atenuar de alguna forma? Sí. En otras normativas, en otras latitudes, cuando se llega a establecer, se llega a demostrar en el proceso penal que una empresa cuenta o una persona jurídica cuenta con un modelo de organización o con un modelo de compliance suficientemente bueno, efectivo, idóneo para la prevención de delitos, conlleva normalmente que cuando alguno de los miembros de esta persona jurídica comete un acto delictivo, se dice, bueno, cometió el acto delictivo, pero la empresa tenía realmente todos los mecanismos, fue algo muy particular. Y eso conlleva, cuando se determina la idoneidad de los modelos de organización o de los compliance, lleva a la extinción de la acción penal, ¿verdad? O la extinción de la sanción. En este caso, en el caso costarricense, lo que procede es la atenuación de la pena. ¿Cuándo se puede atenuar la pena? El caso de la multa se puede atenuar hasta un 40%, o el tiempo de imposición de las sanciones principales que vimos también puede ser atenuada cuando los personeros o miembros de esa organización denuncien un hecho delictivo de previo a que inicie el procedimiento penal.
El segundo, se puede atenuar las sanciones cuando esos miembros, apoderados, administradores, etcétera, colaboren en cualquier etapa del proceso, incluso ofreciendo prueba para lograr una efectiva acreditación de la responsabilidad, o bien cuando se llegue a determinar que se cuenta con un modelo bueno, un modelo eficiente, un modelo idóneo para el control, para la prevención de los delitos. Es decir, aquí vuelve a jugar el modelo de organización y aquí se vuelve a evaluar nuevamente a efectos de la posibilidad de atenuar la pena. Y obviamente eso lo harían las personas juzgadoras que tienen que tener también conocimiento. Volvemos nuevamente al modelo de organización. Efectivamente, tal. El modelo de organización, prevención de delitos, gestión y control, como lo llama la ley, Ajá. pero que es una normativa de cumplimiento penal o un compliance de carácter penal, se convierte en un objeto de prueba dentro del proceso penal, porque es de donde el juez está llamado a valorar, a evaluar, para efectos de dosificar la pena a imponer, de graduar la pena a imponer, pero también de atenuar la pena. Y recordemos que también a efectos de atribuir responsabilidad, vamos a tener que necesitar y evaluar esto. Entonces, transversal a todo el proceso de responsabilidad penal de las personas jurídicas en este tipo de asuntos es el manejo, el conocimiento del modelo de organización, el modelo de compliance que tenga esa empresa. Ahora, cuando usted estaba explicando, habló del concepto extinción y a mí me genera la inquietud de que muchas personas juzgadoras siempre nos llama la atención lo que es la prescripción, ¿verdad? Ese es un juego, ¿verdad? Claro. Que uno se pone a pensar cómo aplicarla, qué dice, cuál es la novedad. ¿Hay alguna novedad en esta norma en cuanto a la prescripción? Sí, claro. Primero que nada, la ley dice que a efectos de la prescripción de la acción penal que se ejerce en contra de personas jurídicas, aplica tanto las normas del Código Procesal Penal, 31 y siguientes del Código Procesal Penal, de referentes a la prescripción, así como el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Pero modifica el artículo 31 en el sentido de que ese artículo 31 indicaba que el plazo de prescripción para aquellos asuntos sancionados con pena no privativa de libertad o los asuntos de procedimientos de carácter privado por delitos de acción privada prescribían en 2 años. Ahora se agrega a excepción de las personas jurídicas, cuyas sanciones evidentemente no son privativas de libertad, cuyo plazo de prescripción es de 10 años, ¿verdad? Y entonces con esto pretende dejar claridad absoluta de que ese es el plazo de prescripción de este tipo de delitos frente al procesamiento de personas jurídicas. Ahora, ¿en qué consiste el principio de independencia o autonomía de las personas, ¿cómo se llama?, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Que he escuchado que se maneja eso ahora, ¿verdad?, en diferentes conversatorios que se han llevado a cabo. Es un principio fundamental. La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente a la responsabilidad penal de la persona física cuando no se haya podido determinar o ubicar a la persona física que se cree responsable del hecho. En ese caso, el proceso en contra de la persona jurídica continúa. El segundo de los supuestos es que en aquellos casos en que a la persona física ya sometida al proceso penal se le dicte un sobreseimiento provisional, un sobreseimiento definitivo en su favor, o alguna extinción de la acción penal en favor de esta persona física, la responsabilidad penal de la persona jurídica se seguirá procesando, ¿verdad? Es decir, la persona jurídica continúa en el proceso penal. De manera tal que
podríamos decir, en estos casos es independiente. También cuando se sabe que el hecho ha sido cometido por algunos de los miembros de sus órganos de decisión o de los que tienen la posibilidad de tomar decisiones en nombre de la persona jurídica, pero no ha sido posible llevarlo al proceso, bueno, el proceso sigue contra la persona jurídica sin que necesariamente deba existir, o sea, el requisito para ello, el que se encuentre la persona física siendo procesada en ese momento. Otro de los conceptos que se maneja ahora, ¿verdad?, que se está haciendo comentando en los diferentes foros que se están llevando a cabo con esta normativa, es el término persona jurídica como garante de la evitación de delitos. ¿A qué se refiere ese concepto? A los penalistas, cuando leemos esta ley y quienes laboramos en el área penal, nos lleva directamente al artículo 18 del Código Penal. La ley establece que la persona jurídica no solo responde por aquellos hechos que se han cometido, digamos, mediante alguna acción de carácter ilícito, sino también responde por omisión, porque la ley le asigna el deber legal de evitar la comisión delictiva. Por lo tanto, en aquellos casos en que, pudiendo evitar la comisión de un delito, la persona jurídica no lo haga, será responsable. Asume una posición de garante cuyo origen de la obligación es la propia ley. Pues, Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado y conversarnos en una forma tan clara de aspectos de esta norma que es totalmente novedosa en nuestro país. Muchísimas gracias, Maribel, a usted por habernos invitado y haberme permitido venir a compartir de un tema tan interesante que hace pues nacer muchísimos cuestionamientos y que el transcurso del tiempo nos irá diciendo la forma en que en definitiva se irá desarrollando. Pero una última pregunta, Guillermo. Yo tengo conocimiento que usted estudió en algún momento en el Colegio Castella. Así es. Y entonces es músico. Así ¿verdad? Que toca, ¿qué instrumentos? Guitarra, violín y un poquito acordeón. Muy bien, entonces tenemos algo en común, el acordeón. Así es. Ahora, si fuera eso, quisiera preguntarle, con base en esa experiencia musical, ¿verdad?, que a veces uno como persona juzgadora, la gente desconoce, ¿verdad?, que uno también se dedica a otras cuestiones. Si tuvieras que hacer un concierto o diseñar un concierto, ¿verdad?, estamos hablando de conciertos musicales, ¿verdad?, cuyo tema central fuera la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿cómo llamarías ese concierto? ¿Y cuál sería el programa? Es decir, las canciones que se interpretarían, Guillermo. Maribel, qué pregunta más particular. Vamos de verdad aquí a hacer un match, digamos, entre lo que es el pasatiempo y lo que es ya propiamente lo que nos vino a conversar estas dos entregas. Como todo concierto, creo que iniciaría con una sonata, ¿verdad? Que estaría compuesta, diría yo, por los aspectos generales o elementos sustantivos de la ley. El segundo movimiento creo que sería un adagio lento, ¿verdad? Más lento. Con la finalidad de analizar lo que tenga que ver con el modelo de organización, sería ese segundo movimiento. El tercero le daría un minuet, ¿verdad? Posiblemente con un solo de violín, al tema de las penas y sanciones a las personas jurídicas, con toda la atención puesta ahí, y finalizaría con algo un poco más, con un alegro, ¿verdad? Ajá. Que tenga que ver con los temas de carácter procesales. A rostros particulares de una innovación normativa, creo que sería el nombre de ese concierto, en alusión a estas novedades jurídicas de nuestro entorno nacional.
Muy interesante eso y terminar con un alegro para Exacto. que siempre tengamos ganas de continuar aprendiendo. Así es. Y conociendo las normativas. Esa es la Muchas finalidad. gracias nuevamente, Guillermo, y a ustedes por acompañarnos nuevamente en Café con la Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima entrega.